En tercer término, la doctora Martina Salituri, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se referirá a la perspectiva de género en el derecho de familia contemporáneo. Bien. Bueno, agradecer el hecho de estar acá, que es un enorme placer y una enorme responsabilidad. A Juan Manuel, a los organizadores y a una persona que se fue ya, que es Marisa, que, sí, que es nuestra gran maestra y la que confía en nosotras para estos momentos y para compartir algunas de estas inquietudes con ustedes. El tema que me ha tocado y que he elegido también es el de la perspectiva de género en el derecho de las familias desde el Código Civil, un tema que personalmente me gusta mucho y espero poder compartir con ustedes ese gusto que me genera. Y que es un tema que está muy en agenda hoy, y está en agenda porque, primero que nada, yo creo que tenemos que partir de la realidad, del principio de realidad y qué es lo que nos demuestran los datos fácticos. Primero que nada, bueno, partir esto del principio de la realidad, qué es lo que nos demuestran los datos fácticos, y en este sentido tener en cuenta que fines del año pasado se realizó el primer índice nacional de violencia machista en el país, y que se analizaron en todas las provincias y a nivel país en general distintas dimensiones de distintos tipos de violencia, y todos esos tipos de violencia dieron un porcentaje mayor al 47% de incidencia en haberlo sufrido al menos alguna vez la mujer, y en el caso, el valor más alto que se registró fue el del 97% en la dimensión de acoso en espacios públicos y privados. Yo acá traje el diagramita, no sé si se ve bien, pero bueno, los valores van desde el 97 al 47 en distintos tipos, como puede ser el control en la pareja, las amenazas, la violencia obstétrica, la discriminación, la estigmatización. Y otro dato es el que lleva adelante la estadística de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que publicado el último año que tiene es el de 2015, y donde registra que de un total de 11.348 casos, el 65% de las denuncias tenían una afectación que recaía sobre mujeres. Y una lista también bastante impactante que circuló en las redes sociales, la lista del mes de abril, donde vemos que prácticamente día por medio una mujer era desaparecida, abusada o asesinada en nuestro país. Esta realidad, este hecho de una asimetría tal en la distribución del poder y de una violencia estructural en relación al género, es lo que genera el motor de las luchas feministas y de los colectivos de diversidad sexual y de género. Más que hablar de feminismo, conviene hablar de feminismos, porque son varios los movimientos tensionales entre sí, que no todos piensan exactamente lo mismo. Una forma de clasificarlos históricamente es en olas. La primera ola del feminismo, que es la que tuvo que ver más con la igualdad formal y con lograr el derecho al voto, al acceso a la educación, de principios del siglo XX. Una segunda ola que tuvo que ver más con la igualdad real. Las mujeres se dieron cuenta que a pesar de que accedían a la educación y que tenían el derecho a votar, los lugares de poder real no los ejercían. Entonces la dimensión se vuelve de lucha más política, de grupo. Y una tercera ola que podemos identificar a partir de los 80 y que tiene que ver con el mirar también hacia el interior del grupo, ¿no? Más allá de hablar de la mujer, hablar de las mujeres, y no solo hablar de las mujeres, también hablar de otras identidades feminizadas y subordinadas, como son las identidades trans, transexuales, travestis, transgénero. Y en este sentido lo que se ha dicho es que más allá de que haya diferentes olas o diferentes tendencias, hay un piso común, que es el luchar porque las mujeres tengan una igualdad real, por terminar con esta estructura de opresión cultural e histórica que viene a través de los años, y porque las mujeres logren lugares de participación real en la toma de poder. Asimismo, también Dora Barrancos, la socióloga, ha advertido también la unión que hay entre las luchas feministas y las luchas de la diversidad de género y la diversidad sexual. Ella dice que más allá de las diferencias que haya entre las feministas, lo que no se puede negar es que todas han apoyado dos leyes, como son la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Y dice, no hay dudas de que en la germinación de los movimientos reivindicativos de la disidencia sexual hay viejos fermentos del feminismo. Estas luchas, ¿no?, a partir de los datos reales y de las luchas que han motorizado esos datos reales, nos lleva a leer los derechos en clave de conquistas, ¿no? No es que aparecen de la nada, son los derechos, se luchan,
Y está bueno pensar en diferentes momentos históricos en nuestro país, en el mundo y de las luchas que vendrán y que tiene que ver con las conquistas en términos de derechos de las mujeres y de las diversidades, de las identidades diversas. Y a su vez esta perspectiva de género, esta forma de leer y de ver lo que parecía invisible, se transmite también al derecho. Y esto implica que el derecho adopte ciertas herramientas que nos permitan cuestionar estas estructuras asimétricas de poder. ¿Por qué? Y este cuestionamiento arranca desde los mismos derechos humanos, en primer lugar. Y además tiene que ver con una forma de entender y capacitarnos para entender esto de esta manera, ¿no? No estar automatizados en una cuestión cultural, sino en el poder ver esas cosas que parecían invisibilizadas, y de ahí la importancia de capacitarnos y de entender estas luchas históricas, y en ese sentido mencionarles un proyecto de ley que fue presentado en abril de este año en la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos, pero bueno, traigo este que lleva el nombre de proyecto de ley Micaela, por el caso de Micaela García, que lo que pretende es la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas y funcionarios públicos que trabajan en los 3 poderes del Estado, ¿no? La importancia para formular leyes, para aplicar las leyes, tanto en los tribunales como en las políticas públicas, tener en cuenta esta perspectiva y este cuestionamiento de la asimetría de poder en relación al género. Como dijimos entonces, esta perspectiva de género que ingresa al derecho, ingresa desde lo más alto, desde el bloque de constitucionalidad federal, principalmente a partir de la reforma del 94, con el artículo 75, inciso 23, que además de hablar de una igualdad más de tipo formal, como es la del artículo 16, nos habla de una igualdad real de oportunidades y de trato en relación a grupos vulnerables, como son uno de ellos las mujeres, y lo dice así textualmente, y con la aparición de 2 convenciones específicas, una en el ámbito universal, la CEDAW, y otra en el ámbito interamericano, la Convención de Belén do Pará. Bueno, que el tema es pasar de una igualdad más que como no discriminación a una igualdad como protección de los vulnerables, ¿no? Lo que se trata no es tanto de que mujeres y varones tengan los mismos derechos, sino que las mujeres, partiendo de reconocer esta desigualdad fáctica, tengan derechos específicos. Aquí, bueno, de 2001 hasta hoy, un reconto de diferentes casos trabajados por la Comisión y por la Corte Interamericana con perspectiva de género, tanto en cuestiones relativas a mujeres como a diversidad sexual y de género. Y en este sentido hice como, digamos, un resumen de todos esos casos y extraer 4 estándares fundamentales, y es que la Corte reconoce que existen socialmente estereotipos de género, reconoce que hay discriminación y violencia estructural hacia las mujeres y hacia los colectivos de diversidad sexual y de género, reconoce que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana, y reconoce que la Convención Americana, y esto es fundamental para el derecho de familia, no protege un único ni determinado modelo de familia. De ahí la importancia de hablar de familias en plural y de organizaciones familiares diversas, porque esto implica quiénes pueden llegar a formar parte de una familia y cómo van a ser las relaciones de los miembros de la familia entre sí. En fin, todo esto que venimos hablando, lógicamente, que puso totalmente en crisis en lo que era el derecho clásico de familia, que se estructuraba sobre la figura del derecho romano del pater familias, que tenía un poder que iba, digamos, en 2 sentidos, uno en relación al género, porque era el hombre, y otro en relación a la edad. El hombre tenía el poder sobre la mujer y sobre sus hijos, y como dijo Victoria, estaban como muy diferenciados los ámbitos de producción y de reproducción, ¿no? La mujer más asociada a lo doméstico, a lo reproductivo, al consumo, y el hombre a la producción y al poder político. En este sentido han habido diversas reformas que han ido ayornando algunos aspectos, como la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, el ejercicio compartido de la patria potestad, la fijación de común acuerdo del lugar de residencia de la familia y demás, pero no había habido una reforma integral de toda esta cuestión. Y una de las leyes que hizo eclosión en todo esto y que lo visibilizó todavía más fue la Ley de Matrimonio Igualitario. En este sentido, diferentes pensadores, juristas, sociólogos de distintas partes
del mundo han dado cuenta de la importancia que ha tenido para el derecho de familia y para las uniones heterosexuales también el reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo. En este sentido, McKinnon ya en 1987 advirtió: reconocer la unión de dos personas entre las que no pudiera presumirse superioridad o inferioridad sobre la base del género traería consecuencias asombrosas para la institución matrimonial. Porque al estar hablando de dos personas del mismo género, puso en jaque, y vamos a ir viendo ahora qué pasaba en las distintas figuras, cómo había discriminación en las parejas de diferente sexo en relación a la mujer. Bueno, esto también fue dicho por sociólogos ingleses, que van en el mismo sentido, digamos, fue una ruptura muy importante y que se disparó mucho más de lo que tenía que ver con la unión entre personas del mismo sexo. En fin, la necesidad de reforma integral era necesaria, de hecho el código se lo había intentado cambiar varias veces. El tema era cómo hacerlo, ¿no? Y el cómo hacerlo, ya para el momento en el que se empezó a pensar, había un piso legislativo importante. Ley de violencia familiar, protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, protección integral de los derechos de las mujeres, identidad de género, acceso a las técnicas de reproducción humana asistida de las que nos habló Natalia. En fin, un montón de normas que justamente de lo que hablaban era de reconocer otro tipo de organizaciones familiares y de hablar de relaciones familiares más democráticas. Por eso esa idea del hombre jefe de familia totalmente cuestionada desde el punto de vista de estas leyes. Sobre esta base, entonces, la idea que les propongo ahora es recorrer algunas figuras del derecho, cómo están reguladas en el código, a través de esta lectura transversal desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres y los colectivos LGTBI. Primero que nada, a partir de los artículos 1 y 2, porque son los que nos hablan de la constitucionalización y convencionalización del derecho civil y justamente de la aplicación de los tratados de derechos humanos para resolver los casos y para interpretar la ley, y es lo que en la doctrina se ha conocido como el nudo gordiano, columna vertebral del derecho civil. Yendo ahora sí a los artículos y por un orden de cómo estos aparecen, el primer artículo que me parecía fundamental hablar es el artículo 19, que habla sobre el comienzo de la persona humana, y por qué este artículo es importante en materia de género. Porque este artículo pone en tensión la extensión y el goce de los ejercicios sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres, y hasta dónde y por qué se habilita o no la injerencia estatal en el control de los cuerpos de las mujeres. En este sentido, el artículo inicialmente decía que la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevé la ley especial para la protección del embrión no implantado. Primer reforma que surge, se quita en el seno materno. ¿Por qué? Porque ya había sido sancionada la ley de identidad de género. Como la ley de identidad de género implica reconocer la identidad autopercibida de forma desjudicializada y despatologizante, no es necesario, la imagen es bien gráfica, no es necesario recurrir a ninguna operación de readecuación. Entonces yo, Martina, de acuerdo a mi identidad autopercibida, soy hombre, procedo al cambio registral, nunca me realicé ninguna operación, entonces puedo, siendo Juan, quedar embarazado y ya no podríamos hablar de seno materno, pues sería un seno paterno. La segunda modificación que se hace es que se quita la parte de el último, digamos, párrafo, que es el de las técnicas de reproducción humana asistida. Y así el artículo, al día de hoy, queda que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, ¿no? Muy parecido al anterior. Las miradas entonces se pusieron en qué entendemos por concepción. Y de ahí la importancia de hacer una interpretación intra e intersistémica, y en ese marco interpretativo resulta fundamental el fallo Artavia Murillo, que es un fallo sobre técnicas de reproducción humana asistida, fertilización in vitro. No me voy a extender en el fallo, simplemente decir que es importantísimo en este tema, porque la Corte habla de la tesis de la gradualidad y de que ningún derecho es absoluto. Entonces, la Convención Americana, en el artículo 4.1, reconoce el derecho a la vida desde la concepción en general, y este en general nos da la pauta de que la protección del derecho a la vida no es absoluto y por lo tanto no puede entenderse como una negación de otros derechos humanos, como son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres. De ahí la relación. Entonces, ¿cuál es la relación de este artículo 19 con el debate que hoy está muy candente en la región
en relación al aborto, digamos, un tema de la despenalización, ¿no? Un tema es el derecho civil, otro es el derecho penal, pero bueno, en alguna medida incide que tengamos este artículo. Y en este sentido es importante tener en cuenta la opinión del equipo latinoamericano de justicia y género, que cuando se refirió a este artículo en el año 2012, cuando todavía estaba el proyecto, dijo que el orden constitucional y convencional de la Argentina es compatible con la despenalización del aborto y que la redacción del artículo 19 no puede entenderse como una limitación en este sentido. En el marco de unas jornadas realizadas en la Universidad de Buenos Aires en el año 2014 sobre este tema, el doctor Comblit lo que resaltó es que el tema no era una cuestión biológica, sino que era una cuestión política, y me parece importante leer la opinión de la doctora Nelly Minchersky en este sentido, que dijo, ¿cómo puede ser que toda la parte del derecho de familia de este código sea de avanzada y tenga este artículo 19? Este proyecto es una muestra de cómo el derecho es una lucha de poderes. No se nos quiere sacar a las mujeres del lugar de generadoras de vida, ¿no? Como todavía el hecho de habilitar digamos, la injerencia estatal en la cuestión de las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo. Bien, pasamos a otro derecho personalísimo, como es el del apellido. Aquí también han habido cambios muy importantes en relación al género. Se derogó, como ustedes saben, la conocida ley del nombre, y esto ha traído modificaciones a la luz del principio de igualdad entre hombres y mujeres, en lo que tiene que ver con el apellido de la mujer casada y con el apellido en relación a los hijos. En el primer aspecto, primero era, digamos, obligatorio que las mujeres, luego de casadas, tuvieran que añadirse el de y el apellido del marido. A partir de la ley 23.515, esta adición aparece como optativa, pero acá vemos cómo la ley de matrimonio igualitario puso en jaque esta cuestión, porque esto no pasaba en los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿por qué las mujeres seguían en ese lugar de tener que adicionarse el apellido del marido? Y no pasaba lo mismo a la inversa. Entonces el artículo 67 del Código termina con esta cuestión diciendo que cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella, porque la preposición de es una preposición de propiedad, entonces, bueno, poder también usarlo sin la misma. Y esto va en consonancia con el artículo 16 de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde habla de la igualdad de derechos personales entre marido y mujer, entre ellos a elegir el apellido. Respecto del apellido de los hijos, en el anterior régimen lo que regía era la regla de preeminencia paterna, a los hijos se les ponía el apellido del padre, y también la ley de matrimonio igualitario vino a cuestionar esto, porque en los casos de parejas del mismo sexo esto no pasaba. Visibilizó todavía más la discriminación del trato que había en relación a la mujer en las parejas heterosexuales. Se plantearon declaraciones judiciales de inconstitucionalidad. Incluso en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza se llegaron a dictar resoluciones administrativas donde se puso el apellido materno en primer lugar, y esta cuestión también queda zanjada en el artículo 64 del Código, donde dice que el hijo llevará el primer apellido de alguno de los cónyuges y que en el caso de que no se pongan de acuerdo, esto se va a determinar por un sorteo. Y acá mencionar un fallo de la Corte, que fue el primer fallo que dicta la Corte aplicando el nuevo Código Civil y que justamente tuvo que ver con una cuestión de apellido. Era un caso donde se había planteado un amparo con la ley anterior para declarar la inconstitucionalidad y poder poner en primer lugar el apellido de la madre. Cuando la Corte tenía el tema en tratamiento, se sanciona el Código, entonces la Corte lo que dice es que la cuestión devenía abstracta y que en virtud del artículo 7 era de aplicación inmediata el Código y se aplicaba el artículo 64, por lo tanto no había más cuestión, digamos, en este sentido, y el niño queda con el apellido de la madre, que era lo que pretendían los reclamantes. Bien, pasando a otro instituto, que es el que tiene que ver con el régimen de bienes. Otra de las incorporaciones que, como ustedes saben, el Código trae, es la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad, que era el que existía anteriormente, y el de separación de bienes. Esto implicó críticas de parte de algunos sectores del feminismo. Acá traje un extracto de página 12 del año 2012, donde se dice: a una mujer a punto de casarse, si le das elegir, va a elegir lo que quiera el marido. Es muy difícil que la mujer tenga autonomía de elección. Y si el marido después la deja, quedaría sin nada. En general, los primeros años del matrimonio son los años de la maternidad, y las mujeres acumulan menos. Habría que pensar una variante para diferenciar los casos de mujeres como Susana Jiménez de la mujer común trabajadora. En este sentido, para
analizar esta crítica, yo creo que es muy importante tener en cuenta 4 consideraciones fundamentales. Una, que el régimen de comunidad es de aplicación supletoria. 2, que existe un piso mínimo para ambos regímenes. Digamos, hay derechos fundamentales que no pueden ser dejados de lado en cualquiera de los 2 regímenes que se opte y que tienen que ver justamente con proteger al más débil y con cuestiones que involucran a la vivienda y a la asistencia. La otra cuestión es la aparición de una nueva figura que se regula, que es de la que nos habló Victoria, la compensación económica. Por lo tanto, si después de la ruptura hay un desequilibrio, se aplica esta figura. Y finalmente es el impacto rupturista, otra vez, del matrimonio igualitario. Porque ¿quién es el vulnerable en los casos de 2 mujeres o de 2 varones? ¿Cómo lo medimos? Si no podemos medirlo por el género. O sea, es una realidad más compleja que nos implica pensar en soluciones más complejas. En este sentido, entonces, como señaló Marisa Herrera, esta reforma era necesaria porque éramos uno de los pocos países que seguía teniendo este único régimen imperativo. Entonces, también, además, el tener esta posibilidad de optar y poder dar esta autonomía implica también poder terminar con ciertos estereotipos, como son el del hombre proveedor y el de la mujer ama de casa o cuidadora del hogar, que si bien se mantiene en generalidad, pero ir de a poco pudiendo derribar estos roles culturales. Pasamos a otra figura, otro instituto, que es el del divorcio, y aquí también la perspectiva de género es muy importante, porque al hablar de divorcio incausado también implica otra renegociación entre lo público y lo privado. Ya ahora al derecho, digamos, no le interesa el porqué. Si 2 personas eligen casarse y 2 personas ya eligen no estar más juntas, lo que nos interesa no es ver las causas por las que no quieren estar más juntos, sino que realmente no haya desprotección en el después de la ruptura. Más que las causas, el derecho ahora lo que apunta es a las consecuencias y en proteger a la parte más débil, que suele ser generalmente la mujer, después de esta ruptura. Y en este sentido, como una de las figuras fundamentales, aparece la compensación económica. Así, la doctora Molina de Juan ha dicho que es una herramienta para proteger al cónyuge o conviviente más débil, que aún siguen siendo las mujeres, ya que en los acuerdos de pareja son las mujeres quienes con mayor frecuencia se retiran del mercado productivo para abocarse a las tareas domésticas. Acá lo que les traje son las pautas que establece el Código para la fijación de la compensación económica. Y les señalé algunas pautas que justamente tienen que ver con esta perspectiva de género. Porque el juez va a tener que tener en cuenta la dedicación que el cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia, a la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo, y a la colaboración prestada por uno de los cónyuges en las actividades profesionales y comerciales del otro. En este sentido, en el fallo que les mencionaba Victoria de Junín, que es el primer caso de fijación, el juez tuvo en cuenta cuestiones relativas al género. En este sentido, tuvo en cuenta la dinámica familiar, el nacimiento de los hijos, las labores de ama de casa que realizaba la mujer, y dijo que la señora G había sufrido aplazamientos y dificultades para su formación y su desempeño profesional. Y en este sentido tuvo en cuenta que cuando uno de los cónyuges ha aportado mucho mayor cantidad de trabajo para satisfacer las necesidades del seno familiar que el otro, tiene derecho a exigir una compensación si es que resultó una desigualdad patrimonial que operó en un enriquecimiento injusto de la otra parte. Bien, estas compensaciones económicas rigen tanto para el caso de uniones matrimoniales como uniones convivenciales, y esto nos da el pie justamente para referirnos a las uniones convivenciales, que es otro instituto que también hay que leer con perspectiva de género. Las uniones convivenciales antes estaban totalmente silenciadas en el código, pero el principio de realidad impuso la necesidad, en este marco de organizaciones familiares diversas y plurales, de incluirlas, porque realmente cada vez más parejas optaban por este tipo de conformación familiar, e incluso el censo de 2010 nos demuestra que en las provincias con índices más altos de pobreza son todavía mayores los porcentajes de uniones convivenciales. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que estuvieron compartiendo un proyecto de vida en común tanto tiempo después de la ruptura? ¿En qué situación quedan, ¿no? Por eso es que el desafío justamente estaba en establecer algún sistema protectorio, pero no un sistema tal que implique avasallar la autonomía de la voluntad, porque por algo estaban eligiendo no casarse. Por eso es que se lo regula como una figura específica, donde la regla general es la autonomía de la voluntad y la posibilidad de pactar, pero esta posibilidad de pactar tiene un piso. Y hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la asistencia, con la contribución de los gastos en el hogar, con las responsabilidades por deudas comunes y con la protección de la vivienda,
que no pueden ser dejadas de lado en estos pactos, y ahí está la protección. Y ahí una de las preguntas que aparece es si en estos pactos que podemos realizar entre los convivientes sería válido renunciar anticipadamente a la compensación económica. En este sentido es importante tener en cuenta el límite que establece el artículo 515, que establece que los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. O sea que si esta renuncia implica avasallar derechos fundamentales de una de las partes que después va a quedar totalmente desaventajada, no sería válido. Otra de las figuras importantísimas para leer con perspectiva de género es la de la protección de la vivienda, protección que se regula en las relaciones familiares también, tanto para las uniones convivenciales como matrimoniales. Esta protección de la vivienda tiene, digamos, dos facetas, digamos, una durante la unión, al establecerse la indisponibilidad e inejecutabilidad relativa, es decir, para poder disponer del bien, el propietario del mismo necesita contar con el asentimiento, el consentimiento del otro cónyuge o conviviente, o bien con la venia judicial supletoria, y también una vez que está inscripta la unión convivencial o celebrado el matrimonio, por las deudas posteriores la propiedad resulta inejecutable, salvo que se cuente con el asentimiento del otro cónyuge o que las deudas hayan sido contraídas por ambos. Ahí estaría, digamos, la protección. Y tras la ruptura o cese, la protección está dada en la atribución del uso de esa vivienda, que para atribuirla se van a tener en cuenta no quién es el propietario, sino cuál de los dos se encuentra en una situación desaventajada o de extrema necesidad para procurarse una vivienda, y quién va a estar al cargo del cuidado de los hijos e hijas. En este sentido, y la importancia de leer la protección de la vivienda con perspectiva de género, tiene que ver con qué pasa en los casos de violencia de género, y me pareció importante traer un caso ocurrido en Jujuy, donde el propietario, luego de que había sido excluido del hogar por una cuestión de violencia de género, reclama el desalojo de su ex concubina y de su hija. En ese caso, el juez pondera esta doble vulnerabilidad, tanto en relación a la hija como a la mujer víctima de violencia, y lo que dice es que la mujer y la hija, como la mujer tenía a cargo el cuidado de la hija, ambas van a seguir viviendo ahí mientras dure la obligación alimentaria del señor. En este sentido, se ha dicho entonces que las mujeres que tienen casa donde vivir les resulta menos difícil adoptar y sostener las decisiones necesarias para poner fin a la violencia que las agobia. Y aunque ello no signifique que necesariamente vayan a superar el conflicto, por lo menos les permite un desahogo. No solo porque disminuye su angustia económica, sino porque las coloca en un lugar de poder que les facilita terminar la relación de pareja sin temor a quedarse en la calle, ¿no? Esto es lo que se conoce como violencia económica, a la que se refiere la Ley de Protección Integral de las Mujeres. No es lo mismo tomar decisiones teniendo en cuenta que tengo una casa donde vivir y que tengo recursos económicos que sabiendo que no los tengo. Finalmente, última figura o instituto que vamos a analizar, que es el de la responsabilidad parental, también leído con perspectiva de género, y en este sentido es fundamental la noción de coparentalidad. Primero que nada el lenguaje, porque ya el anterior lenguaje patria potestad implicaba este poder del padre. Ahora se habla de responsabilidad parental, y la noción de coparentalidad que va en sintonía con el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 16 de la CEDAW, que justamente habla del principio de que ambos progenitores tienen obligaciones comunes en relación a los hijos, y no caemos en el estereotipo de pensar que la mujer es la cuidadora por naturaleza. De ahí que en la nueva regulación se elimina la preferencia materna en relación a los hijos menores de 5 años, y se va a fondo en el sentido de poder educar en la igualdad y de que ambos padres tengan obligaciones y responsabilidades comunes. Y esto también ayuda a poder derribar estereotipos que tienen que ver sobre todo con otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica, a la que también se refiere la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Un artículo que me parece fundamental tener en cuenta es el 660, que reconoce el trabajo doméstico y reproductivo. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que asumió el cuidado personal del hijo tienen valor económico y constituyen un aporte a su manutención. No es que la mujer por naturaleza tiene que cuidar y esto no, esto tiene un valor. Y esto fue aplicado a los pocos días de entrada en vigencia del Código en un fallo que tuvo lugar en Azul, provincia de Buenos Aires, donde a la hora de fijar alimentos se tuvo justamente en cuenta las tareas realizadas en el hogar y el valor económico que ello implicaba a la hora de la fijación de los alimentos en relación al hijo. Finalmente, como una novedad reciente, recién salidita del horno,
la ley de privación y suspensión de la responsabilidad parental por femicidio, homicidio agravado, abuso sexual y lesiones graves, que fue sancionada ayer. Esta ley lo que establece es la creación de un artículo 700 bis que va a ser incorporado al Código Civil y establece que una vez que está la condena penal firme por homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género contra el otro progenitor o contra los hijos, o por lesiones graves, o por el delito de abuso contra la integridad sexual, de pleno derecho queda privada la responsabilidad parental del autor de estos delitos. Y también se suspende una vez que se dicta el auto penal de procesamiento. Queda privada una vez que hay condena firme y anteriormente, mientras está procesado, la responsabilidad parental está suspendida, con una excepción fundamental, que es cuando el que comete estos delitos es la persona víctima de violencia de género. Porque en estos casos puede haber operado legítima defensa. Entonces, hasta que no esté la condena firme, no podemos suspender. Por eso dice que esto rige para los incisos A y B, que eran los de asesinato y lesiones, y no para el de abuso sexual. Bien, ahí terminamos con esta novedad. Y una frase de Dora Barrancos que me parece muy simbólica de los cambios legislativos que han habido y de los que vendrán, y que ella dice que un sucinto balance final permite reconocer el hondo surco trazado por el movimiento feminista en nuestro suelo. Y aunque ni aquí ni en ningún lugar del planeta se trata de un fenómeno multitudinario, aunque en los últimos años cada vez es más multitudinario, sus efectos se miden por las transformaciones que producen la subjetividad de las congéneres. Lo que importa, en todo caso, es menos la adhesión expresa al feminismo que la actitud de trastocar los viejos valores patriarcales. Lo que importa es el reconocimiento de sí, la adquisición de nuevas sensibilidades y sentimientos sobre la propia existencia, el salto formidable de dejar el sometimiento y conquistar con la autonomía planos de mayores dignidad. Muchas gracias.